Mi esposa se fue de la mano de su jefe al final de la fiesta de parejas, y no armé ningún escándalo. No grité, no pregunté, no pedí explicaciones. Simplemente me acerqué a ellos, saqué del bolsillo el anillo que discretamente me había quitado del dedo minutos antes y se lo entregué, mirándola solo a los ojos, ignorando su presencia. Dije, con la calma que solo la profunda decepción puede infundir, ya no necesito esto. Me di la vuelta sin esperar respuesta. Ahí terminaba una historia que ella había decidido abandonar. Y en ese momento, por primera vez, sentí lo que era estar completamente solo, incluso rodeado de gente. Nunca pensé que el final de un amor comenzaría tan silenciosamente. No hubo lágrimas en ese momento. Ni suyas, ni mías. Solo un silencio denso que me acompañó hasta el coche, a casa e incluso las noches siguientes. El silencio de alguien que sabía lo que había perdido, pero que aún no comprendía del todo la profundidad del agujero que dejaría esa pérdida. La traición no fue solo física, fue emocional, mental, cruel. Primero ocurrió en miradas secretas, luego en risas ahogadas en los pasillos, hasta que se convirtió en caricias, deseo y, finalmente, abandono. Lo que más dolió no fue el acto en sí, sino el proceso, ver, desde primera fila, como alguien a quien amaba se alejaba cada día, mientras yo hacía todo lo posible por abrazarla. Aunque seguía eligiéndola cada día, ella ya no me veía. Recuerdo el día que lo descubrí. No fue el beso a escondidas ni la confesión tardía. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, una sonrisa que le dedicó durante una reunión de amigos. Una sonrisa que una vez fue mía, pero que ya no me pertenecía. Ya no era la sonrisa de alguien enamorado de mí, sino la de alguien que deseaba a otro hombre delante de mí. Y cuando salieron de la fiesta de la mano, la confirmación no me destruyó, solo selló un lento proceso de erosión. La traición nunca empieza con un beso. Empieza cuando alguien deja de mirarte como antes. Pasé días sin dormir, intentando comprender dónde me había equivocado. ¿Había fallado como hombre? ¿Había fallado en escuchar, en observar, en tocar? Pero, con el tiempo, comprendí que el error no fue mío. El error fue suyo al no hablar, al no luchar, al no decir que algo andaba mal. El error fue suyo al elegir el atajo, al buscar en el deseo fugaz una vía de escape del tedio de la rutina. Porque el amor no muere, se asesina, y siempre hay huellas en el crimen. Y las suyas estaban en cada detalle. Me guardé el dolor para mí por un tiempo. Nadie necesita ver la profundidad de nuestro sufrimiento. Fingí sonrisas, dije, vale, cuando me preguntaban e intenté, durante unas semanas, fingir que la vida seguía con normalidad. Pero su ausencia en los detalles del día, en el aroma de la almohada, en las gafas y en los recuerdos pegados en las paredes, gritaba. Hasta que un día, cansada de tanto fingir, decidí borrar su nombre de mí. Empecé por la casa, tiré las fotos, escondí los objetos, reorganicé los muebles. Luego borré los mensajes, las canciones que eran nuestras, el perfume que usaba. Pero lo que más me dolió, no pude borrarlo, el recuerdo de quién era ella para mí. La mirada en sus ojos cuando aún me amaba. El tiempo pasó. No de la forma típica que dicen, con sanación y ligereza, sino de la manera real, empujando, arrastrando, forzando. Seguí adelante no porque quisiera, sino porque el dolor no me dejó otra opción. Un día, conocí a alguien. Alguien sereno, firme, silencioso. Alguien que no prometía el mundo, sino que entregaba presencia. Que no hacía discursos sobre el amor, sino que lo demostraba con pequeños gestos. Por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz junto a alguien. Y entonces entendí, la confianza no es negociable. El amor no es una actuación. Y la fidelidad es la mayor forma de respeto que alguien puede ofrecer a otro. Con ella, reaprendí a respirar. A sonreír sin miedo a ser traicionado al día siguiente. A creer, una vez más, que el amor podía ser seguro. Pasaron los años. Ya no pensaba en ella con rabia ni dolor, pensaba en ella con distancia. Un nombre que una vez fue mi hogar y ahora era solo un eco. Hasta que llegó un sobrescrito a mano por correo. Dentro, una carta larga. Palabras borrosas, líneas vacilantes, preguntas sin respuesta. Ella pidió perdón. Dijo que se arrepentía.
que lo que tenía con él era una ilusión. Que extrañaba lo que éramos, lo que ella había destruido. Que aún pensaba en mí, y que si aún tenía espacio, tal vez podría perdonarla. Releí la carta 3 veces. No lloré. Solo sentí el peso de alguien que llegó tarde. Saqué del fondo de un cajón un pequeño paquete que había guardado el día de nuestra separación. Era el regalo que me había comprado antes de engañarme, un reloj caro, con la frase grabada en la parte de atrás: contigo, el tiempo vale la pena. Un regalo que nunca llegó a entregar porque se involucró con alguien antes de la fecha. Lo había encontrado por casualidad, después de que se fuera, entre sus cosas. Y lo guardé. Lo guardé para recordarme lo olvidada que había estado. Tomé este reloj, lo guardé en la misma caja en la que venía y lo devolví con una breve nota: conmigo, el tiempo ha seguido su curso. Espero que ahora encuentres tu camino. Nada más. Sin dramas. Sin segundas oportunidades. Porque a veces, lo único que podemos ofrecer a quienes nos rompieron, es silencio. Y fue en ese momento, al sostener en sus manos ese reloj que nunca pudo regalarme, que lo comprendí. Que ningún regalo en este mundo puede reescribir el pasado. Que algunas decisiones tienen peso y algunos errores son irreversibles. Que hay amores que nunca regresan, porque ya han florecido en otros jardines. Y lo que sintió en ese momento, nadie lo sabe. Pero yo sé lo que sentí: paz. Pero lo que hizo después de todo esto, nadie lo esperaba. Y fue entonces cuando la historia dio un giro que ni siquiera el tiempo se habría atrevido a predecir. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna forma de traición es romantizada o justificada. Las historias que escucharás son ficción, pero inspirado por un dolor real, porque engañar es destruir la confianza, es destrozar el amor y dejar cicatrices que el tiempo no siempre cura. Nuestro objetivo es claro: mostrar, a través de narrativas intensas, cómo la traición puede arruinar vidas y dejar cicatrices para siempre. Prepárate ahora para una historia chocante, inesperada y profundamente emocional. Respira profundamente y escucha con tu corazón. Se conocieron una tarde de otoño cualquiera, cuando el mundo parecía detenerse para que dos almas silenciosas finalmente pudieran encontrarse. Él, Daniel, era un hombre con una serenidad inusual en la mirada, de esas que solo se aprenden con el tiempo. Alguien que, incluso joven, ya había comprendido que el amor no se trataba de hablar, sino de cuidar, de fijarse en los detalles que nadie más veía, de saber cuándo callar y cuándo acercarse. Trabajaba en urbanismo, una profesión que requería previsión y atención al presente, dos cualidades que también aportó a sus relaciones. Nunca fue de grandes gestos ni promesas teatrales. Prefería las pequeñas señales: recordar una flor favorita, percibir el tono cansado de una voz, ofrecer silencio cuando el alma del otro estaba demasiado abrumada para las palabras. Era un hombre centrado, de voz suave, que elegía sus afectos con cuidado y, cuando lo hacía, se entregaba por completo. Se llamaba Laura. Y, a diferencia de él, parecía llevar el mundo sobre sus hombros y en sus ojos. Poseía una suave inquietud, un deseo constante de sentir, de explorar, de superar sus propios límites. Licenciada en marketing, trabajaba en una gran empresa de eventos y comunicación, donde su brillantez era innegable. Era de esas personas que entraban en una sala y hacían que todo girara en torno a su carisma, pero tras su seguridad en sí misma se escondían debilidades bien guardadas. Laura ansiaba intensidad, y quizá por eso, cuando Daniel apareció con su semblante tranquilo y firme, sintió que, por primera vez, podía descansar. Era como si todo lo que buscaba fuera de sí misma estuviera en ese hombre de gestos discretos y presencia constante. Él le daba estabilidad, dirección y, sobre todo, seguridad. El comienzo fue casi cinematográfico. Un encuentro que se convirtió en café, que se convirtió en una larga conversación, que se convirtió en un hábito. Cuando se dieron cuenta, ya no sabían lo que era vivir sin esa presencia diaria. Eran diferentes en muchos aspectos, pero encontraron armonía precisamente en esto: ella le mostraba el mundo con colores más brillantes, él le devolvía el aliento cuando todo parecía demasiado. Con el tiempo, los domingos empezaron a saber a pastel en el horno, series compartidas en el sofá y planes susurrados antes de dormir. El apartamento donde decidieron vivir juntos era pequeño, pero lleno de significado. Cada rincón albergaba una historia, un comienzo, un recuerdo.
el portarretratos en la estantería con su primer viaje, el imán en la nevera de un destino que aún soñaban con visitar, el sofá desgastado por las noches en las que ninguno de los dos quería acostarse primero. Sin embargo, la vida en pareja también trajo consigo el peso de las decisiones. Laura tenía una carrera en ascenso, cada vez más exigencias, viajes y reuniones a altas horas de la noche. Daniel lo comprendía, siempre lo comprendía. Nunca se quejaba, solo le preguntaba si necesitaba algo, si quería que preparara la cena, si podía recogerla más tarde. Sentía orgullo al verla crecer, pero también, poco a poco, una silenciosa punzada de distancia que se abría paso entre ellos sin que él supiera exactamente cuándo empezó. No era falta de amor, era cansancio excesivo, era rutina, era la vida real pasando factura. A pesar de los desafíos, aún había mucho cariño, respeto y admiración mutua. Las conversaciones seguían fluyendo, los abrazos seguían siendo sinceros, pero el tiempo que antes compartían comenzó a verse absorbido por exigencias, metas y plazos. Aún así, él persistió. Le preparaba el desayuno los sábados cuando ella tenía que salir temprano. Le escribía notitas y las dejaba junto a su cepillo de dientes. Le traía libros que creía que disfrutaría. Laura, a su vez, intentaba corresponder, pero cada vez parecía más absorbida por el torbellino de compromisos. Y lo que antes era presencia se convirtió en adaptación. Sus amigos lo notaron. Algunos comentaron con cautela que siempre parecía distraída, distante. Daniel respondió con ligereza, diciendo que era solo una fase. Y, en cierto modo, lo creía. No dudaba de ella. Confiaba en ella. Sabía quién era, conocía el corazón que latía tras esa mujer fuerte. Nunca imaginó que la ausencia de tiempo pudiera corroer algo tan sólido. Y si había algo que hacía con maestría, era esperar. Esperar a que regresara pronto. Esperar a que recordara su aniversario sin tener que decírselo. Preguntarle cómo estaba antes de hablar de su próximo encuentro. Pero no exigía. Porque, para Daniel, el amor verdadero no exigía, esperaba, permanecía, creía. Pasaron los años, y con ellos llegaron logros importantes para ambos. Compraron un apartamento más grande, hicieron un viaje de ensueño y adoptaron un cachorro. Las fotos en redes sociales aún mostraban sonrisas, brindis y momentos de celebración. Pero lo cierto es que, dentro de casa, los silencios comenzaron a durar más que las conversaciones. Seguían durmiendo juntos, pero rara vez se acostaban a la misma hora. Seguían besándose al salir, pero sin la intensidad de los primeros días. Y aunque su cuerpo estaba allí, Daniel sentía que, poco a poco, su alma ya habitaba otro lugar. Pero permaneció en silencio. No por miedo a la respuesta, sino por lealtad a la promesa que se hizo a sí mismo, luchar hasta el final. Laura, en cambio, vivía a un ritmo cada vez más frenético. Eventos, proyectos, nuevos contactos, todo parecía crecer a un ritmo que escapaba a su control. Empezó a frecuentar diferentes círculos, cenas corporativas y viajes de negocios más frecuentes. Hablaba con entusiasmo de los nuevos retos y de la gente que conocía, pero casi nunca preguntaba por el día a día de Daniel. No por malicia, sino por distracción. Quizás porque intentaba llenar algo que ni siquiera sabía que faltaba. A veces, al mirarlo, se sentía culpable por su ausencia, pero no sabía cómo reavivar el vínculo que habían tenido antes. Y en el fondo, temía que él notara ese cambio interno que no podía explicar. A pesar de esto, aún había un cariño genuino. En los cumpleaños, se aseguraba de preparar algo especial. En las fechas importantes, se esforzaba por estar presente. Pero en los días normales, su ausencia empezó a pesar mucho. Daniel no lo decía, pero lo sentía. Y ese sentimiento silencioso empezó a dejar huella. No eran peleas, discusiones ni insultos. Eran gestos que dejaban de ocurrir, miradas que se esquivaban, palabras que se ahorraban. El amor, antes un verbo activo, se convirtió en un sustantivo pasivo. Un día, Laura llegó a casa y encontró a Daniel en la cocina, preparando una cena sencilla. La música era baja, las copas de vino sobre la mesa y un sobre blanco bajo la servilleta. Al sentarse, sonrió sorprendida. Él le explicó, con voz tranquila, que era solo un regalo, nada de una ocasión especial, solo porque le apetecía.
Abrió el sobre y encontró una tarjeta escrita a mano: para que lo sepas, estar contigo sigue siendo mi momento favorito del día. Le dio las gracias con un beso ligero, pero parecía más preocupada por una llamada que necesitaba devolver. Él sonrió de todos modos. Porque el amor, para él, significaba continuar incluso cuando la devolución parecía menos probable. El regalo, que estaba guardado en el dormitorio, no lo vio esa noche. Les pidió que lo dejaran para el día siguiente. Y el día siguiente nunca llegó. En el fondo, Daniel sabía que algo estaba cambiando. Pero, como muchos que aman de verdad, decidió no creerlo. Prefirió pensar que era una etapa, que estaba cansado, que simplemente era la vida. No quería ser invasivo ni sofocante. Todavía la veía con los ojos de alguien que cree en un nuevo comienzo. Y así continuó, incluso cuando la distancia entre ellos parecía crecer, incluso cuando la cama parecía demasiado ancha, incluso cuando los silencios empezaban a doler más que cualquier palabra dura. El escenario estaba listo. Los personajes estaban formados. El tiempo, implacable, seguiría cobrándose su precio. Pero, hasta entonces, nadie sabía qué vendría después. Ni Daniel, ni Laura. Porque lo que ocurre cuando un amor empieza a desvanecerse no es inmediato. Es lento, sutil, casi imperceptible. Y fue en este ritmo silencioso, en este ritmo entre el cariño y el olvido, que la historia empezó a cambiar. Sin gritos. Sin rupturas. Solo el sonido distante de algo rompiéndose, aunque nadie estaba preparado para oírlo todavía. Laura avanzaba a un ritmo acelerado que no parecía dar señales de desaceleración. Las semanas transcurrían como un torbellino, y los días se precipitaban entre citas, entregas, llamadas interminables y noches de insomnio. Había una urgencia constante en su mirada, como si algo la presionara desde dentro y desde fuera. Decía que era trabajo, que los nuevos proyectos exigían demasiado, que la empresa estaba entrando en una fase de expansión y que su presencia era crucial en todo. Daniel escuchaba, comprendía, como siempre, pero esta vez, algo era diferente. Un detalle difícil de nombrar, pero fácil de intuir. Su tiempo parecía haber sido completamente reasignado, y él, en silencio, se quedaba al margen de todo. Cuando intentó proponerle una cena para dos, ella dijo estar agotada. Cuando le preguntó cómo le había ido el día, recibió respuestas vagas, sin el mismo entusiasmo de antes. Ella estaba allí, pero a la vez tan distante, como si viviera en otra frecuencia, en otra dimensión. Y aún consciente de esto, Daniel insistió en los pequeños gestos, como si pudiera, con ellos, volver a coser el vínculo que poco a poco se iba desmoronando. Un viernes cualquiera, mientras ordenaba unos cajones en su despacho, Daniel encontró el regalo que ella nunca le había dado. La caja seguía intacta, envuelta con un discreto lazo, y dentro había una pequeña tarjeta, sin firmar, solo una frase grabada en la parte trasera del reloj: contigo, el tiempo vale la pena. Se quedó allí, sosteniendo el objeto durante largos minutos, como intentando descifrar el tiempo transcurrido entre el cariño que contenía esa elección y el abandono que parecía crecer con cada día que pasaba. Era un recordatorio de que, en algún momento, ella todavía se había preocupado lo suficiente como para elegir algo así. Y, sin embargo, nunca se lo había dado. Tal vez lo había olvidado. Tal vez lo había pospuesto. O tal vez había decidido que ya no tenía sentido. No mencionó el regalo. Simplemente lo guardó en el mismo lugar, como quien lima una herida aún abierta, y volvió a su día como si nada hubiera pasado. Con el paso de las semanas, algunos cambios se hicieron más evidentes. Laura era más vanidosa, más selectiva con su ropa para ir a trabajar, más preocupada por detalles que antes ignoraba. Él decía que necesitaba mantener una buena imagen ante clientes y superiores. Empezó a llegar cada vez más tarde, a veces alegando reuniones de última hora o happy hours para mantener viva la red de contactos. Daniel, aún sintiendo la creciente incomodidad de estas ausencias, no lo cuestionaba. Creía que la confianza se demostraba con la práctica, no con exigencias. Y además, prefería pensar que en realidad era solo trabajo. Pero en el fondo, había un rumor, una inquietud que crecía cada vez que ella salía con prisa y regresaba sin muchos detalles sobre dónde había estado o con quién.
Una tarde, mencionó un evento corporativo el sábado siguiente, una cena de parejas organizada por la empresa. Dijo que era importante, que el jefe quería que todos estuvieran allí, con sus acompañantes. Daniel aceptó la invitación con naturalidad, aunque sabía que algo no parecía espontáneo. Esa semana, ella estuvo inusualmente atenta. Cocinó la cena 2 días seguidos, le compró una camisa nueva, para el evento, y pasó más tiempo mirándolo a los ojos que en meses. Era como si intentara equilibrar algo dentro de sí misma. Y esto, más que calmarlo, lo puso nervioso. El evento tuvo lugar en un espacio elegante con iluminación tenue, música de fondo y un servicio impecable. Laura estaba deslumbrante. Llevaba un vestido largo, oscuro y vaporoso, el pelo recogido con sofisticación y un perfume llamativo que él no reconoció. A lo largo de la velada, sonrió demasiado, rió demasiado fuerte, tocó el brazo de su jefe con frecuencia y habló con entusiasmo de cosas que Daniel apenas sabía que existían. Ambos parecían compartir una intimidad construida durante días que él desconocía. Aunque se sentía fuera de lugar, Daniel intentó mantener la compostura. Saludó a sus compañeros, elogió el ambiente y sonrió cuando fue necesario. Pero en el fondo, había una inquietud casi insoportable, como si presenciara algo sin nombre pero con forma. Como si estuviera viendo algo escabullirse entre sus dedos, sin poder detenerlo. Al final de la noche, mientras las parejas empezaban a despedirse, Daniel tuvo que ir al baño. No tardó mucho, pero sí lo suficiente como para que, al regresar, notara algo que lo dejó sin aliento. Laura caminaba hacia la salida, de la mano de su jefe. No reían ni hablaban. Simplemente caminaban, en silencio, como si fuera lo más natural del mundo. Ella no miró atrás. No lo buscó. No lo esperó. Era como si no estuviera allí. Y fue en ese momento que todo se hizo añicos en su interior, pero sin escándalo, sin pérdida de control. Solo el crujido agudo de una dolorosa certeza. Caminó hacia ellos, tan tranquilo como siempre, y sin decir una palabra más de lo necesario, sacó del bolsillo el anillo que se había quitado del dedo en el baño y se lo entregó. La miró fijamente a los ojos y dijo, con voz firme y serena, pero llena de un dolor silencioso que lo desgarraba profundamente, que ya no lo necesitaba. Y entonces se dio la vuelta, sin esperar respuesta. Sin dar cabida a excusas, justificaciones ni lágrimas. Simplemente se fue, dejando atrás algo que había pasado años intentando salvar. La sensación al subir al coche era extraña. No era ira. No era odio. Era un dolor profundo y agudo que no gritaba, sino que lo carcomía. No pensaba en sus manos entrelazadas, en su mirada cómplice ni en el significado de ese gesto. Solo pensaba en todo lo que había dado y en cómo, al final, no había sido suficiente. Había una mezcla de fracaso y liberación en su interior, como si el suelo se hubiera derrumbado, y al mismo tiempo, sabía que ahora podía reconstruir sobre una base sólida, sin ilusiones. Laura, por su parte, se quedó quieta. Las palabras de Daniel resonaron con más fuerza que cualquier grito. El jefe a su lado le preguntó si estaba bien, pero ella no respondió. Simplemente sostuvo el anillo en sus manos, inmóvil, incapaz de levantar la vista. Era como si todo hubiera pasado a cámara lenta. Lo que había hecho ya no podía deshacerse. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió todo el peso de la decisión que había tomado, aunque aún no tuviera el valor de admitirlo. Daniel pasó los siguientes días en silencio. No respondió a sus mensajes ni llamadas. No intentó averiguar nada más. Empezó a dormir poco, a comer menos y a caminar por las calles con paso lento. Aún no sabía qué hacer con el dolor, pero tampoco sentía ganas de volver atrás. En su interior, una herida empezaba a arder sin retorno. No era solo una traición. Era darse cuenta de que el amor que había entregado con tanto fervor no había encontrado refugio. Y eso dolía más que cualquier infidelidad física. Era como si todo lo que había sido durante esos años se hubiera desechado por algo momentáneo, por un deseo fugaz, por un impulso. Lo que Laura hizo después, él no lo supo. Y en ese momento, tampoco importó. Porque algo dentro de él había muerto esa noche, algo que jamás podría resucitar. Pero lo que aún no sabía era que todo lo que sentía era solo el principio. Porque había más.
Mucho más. Y lo que estaba por venir, cambiaría por completo el significado de todo lo que había experimentado hasta ese momento. Los días se extendían como un invierno interminable. Daniel se había distanciado de todo lo que le recordaba a Laura, pero los recuerdos no obedecen al deseo de olvidar. Se infiltran en las pequeñas rutinas, los olores del pasillo, el silencio de la habitación e incluso el sonido del viento contra la ventana. Aún así, no la buscó. Ni un mensaje. Ni una palabra. Solo su ausencia. Y fue esta ausencia la que lo reconstruyó. Poco a poco, el espacio que ella había dejado comenzó a llenarse con otras presencias, otras conversaciones, otras voces. Empezó a caminar por nuevos lugares, a conocer gente nueva, a reír de nuevo. El tiempo no curó, pero sí organizó el dolor en un lugar más tranquilo. Una tarde, conoció a una mujer tranquila, de ojos serenos y voz dulce. Una conexión que comenzó lentamente, sin heridas expuestas, sin presión. Algo ligero, genuino. No fue un rescate, fue un nuevo comienzo. Y Daniel se lo permitió. No por venganza ni por orgullo, sino porque comprendió que aún era capaz de amar, de una forma nueva, más madura y atenta. Aprendió a amar con más sabiduría. Y esta vez, él la amaba de vuelta. Mientras tanto, Laura se hundía en un arrepentimiento que era como arenas movedizas. Intentó seguir adelante, intentó aparentar que todo estaba bien. Pero el vacío la engulló poco a poco. Su relación con su jefe, que al principio parecía una vía de escape emocionante, se reveló como lo que siempre fue, superficial. Frágil. Un espejo roto. Las conversaciones se volvieron mecánicas, su interés por ella se desvaneció tan rápido como había surgido. Era como si, ahora que la tenía, no quedara nada más que conquistar. Intentó aguantar un rato, pero la verdad era ineludible, había cambiado algo completo por un momento de vanidad. Miró el apartamento, el perfume olvidado en el armario, el anillo escondido en el fondo del cajón, y sintió un dolor que ningún logro profesional podría borrar. La ausencia de Daniel era la mayor carga en su vida diaria. Ya no era solo anhelo, era culpa, era pérdida, era puro arrepentimiento. Fue una mañana cualquiera, mientras revisaba unas cajas viejas buscando una distracción, que Laura redescubrió algo que había olvidado que existía. Una pequeña caja azul marino, olvidada en el fondo de un cajón. Dentro, el regalo que le había comprado meses antes a Daniel por su cumpleaños, un reloj. Tenía una frase grabada en la parte de atrás: contigo, el tiempo vale la pena. En aquel momento, la frase tenía todo el sentido. Pero nunca le había dado el regalo. Y ahora, teniéndolo en sus manos, sentía como si el tiempo se hubiera burlado de ella. Porque era precisamente el tiempo lo que no había sabido valorar. Lloró allí mismo, sola, abrazando el objeto que representaba todo lo que había perdido. Y, en un impulso, escribió una carta. No sabía exactamente qué decir, pero tenía que intentarlo. Guardó el reloj en la misma caja en la que venía, adjuntó la carta y la envió. No pidió nada. Solo pidió disculpas. Que si pudiera volver atrás, lo habría hecho todo de otra manera. Si el tiempo aún podía curar algo, ella esperaba que al menos curara su dolor. Días después, recibió un paquete de vuelta. Reconoció la letra de Daniel. Le temblaban las manos. Al abrirlo, encontró la misma caja, el mismo reloj. Pero algo había cambiado. Dentro, una nota breve y directa, fría como el mármol: conmigo, el tiempo ha seguido adelante. Espero que ahora encuentres tu camino. Laura se derrumbó. No era ira. Era el final. El final absoluto. Era el punto final que había fingido no existir. Hasta ese momento, aún mantenía la silenciosa ilusión de que él, en algún lugar, aún la amaba. Pero esas palabras destruyeron cualquier atisbo de esperanza. Daniel se había ido, no solo de su hogar, sino de su corazón. Y entonces, una noche en que el arrepentimiento pesaba más que el sueño, Laura dio un paso que había estado evitando durante meses. Fue a casa de un viejo amigo en común, una de las pocas personas que no habían cortado completamente los lazos con ella. Solo quería desahogarse, pero terminó escuchando algo que nunca esperó. Su amiga,
con una expresión seria, le dijo que Daniel, efectivamente, se había reconstruido. Estaba feliz, empezando de nuevo. Pero también le reveló algo que la dejó sin aliento. Dijiste que él había descubierto el reloj antes que nada. Que sabía del regalo mucho antes de la ruptura. Que había encontrado la caja mientras organizaba la casa, semanas antes de la cena de la empresa. Y que lo había mantenido en secreto. Porque, incluso sabiendo del gesto de cariño, nunca lo había recibido. Y allí, en ese olvido, en ese regalo no entregado, Daniel comprendió que ella ya no estaba allí. Fue como si, inconscientemente, hubiera confesado su distancia con ese acto. La ausencia del regalo era la presencia de la verdad. Y él, que ya estaba notando las señales, encontró en ese silencio la respuesta a todo. Pero la revelación que la destruyó por completo llegó poco después. Su amiga dudó, pero luego le contó que Daniel le había escrito una carta semanas antes de la fiesta. Una carta en la que decía que aún creía, que quería recuperar lo que tenían, que había encontrado el regalo y que, a pesar del dolor de verla tan lejos, seguía dispuesto a intentarlo. Pero la carta nunca fue entregada. Porque, 2 días después de escribirla, vio accidentalmente un mensaje en el teléfono de Laura. Había dejado el dispositivo desbloqueado sobre la mesa, y mientras Daniel buscaba una nota, apareció la notificación. Era una conversación con su jefe. No había nada explícito, pero el contenido era innegable. Emojis, frases ambiguas, una intimidad que se desbordaba en cada línea. Y entonces, no entregó la carta. No entregó el regalo. Y decidió esperar el momento oportuno para terminar la historia. La cena fue solo la pieza final. Ya lo sabía todo. Ya había sentido la traición antes de verla. Al oír eso, Laura se quedó paralizada. El reloj sin entregar, la carta sin leer, el mensaje descubierto, todo encajaba con cruel precisión. Y lo más devastador fue darse cuenta de que, incluso entonces, aún había una oportunidad. Que Daniel, incluso herido, seguía intentando salvarla. Y que ella, cegada por su deseo de algo nuevo, la había destruido con sus propias manos. El arrepentimiento la invadió por completo. No era solo anhelo. Era el reconocimiento de un error imperdonable. Era la certeza de haber perdido a alguien que aún creía en ella, incluso cuando todo decía lo contrario. Mientras Laura revivía cada detalle en su mente, al otro lado de la ciudad, Daniel estaba sentado en un café con su nueva pareja. Se reían de cosas sencillas, intercambiaban miradas serenas y había una ligereza en cada gesto. Aún cargaba con heridas, pero las había superado. No había resentimiento, solo madurez. Ahora sabía que no podía obligar a nadie a quedarse. Y, sobre todo, aprendió que el amor no es insistencia, sino reciprocidad. Él lo ofreció todo. Ella no sabía recibir. Y en ese regalo, nunca entregado, se encontraban todas las respuestas que necesitaba. El pasado finalmente había terminado. Pero para Laura, el tiempo se detuvo. Porque comprender la profundidad de la pérdida cuando no hay vuelta atrás, es el verdadero castigo. Habían pasado meses desde la última vez que Laura y Daniel hablaron. Para él, el tiempo fluía con la serenidad de una vida que había encontrado su rumbo. Para ella, los días parecían largos, pesados, como si cada amanecer fuera un nuevo recordatorio de lo perdido. La carta que nunca llegó, el reloj que no fue entregado, la mirada firme de Daniel al negarse a devolverlo, todo resonaba en la memoria de Laura con la precisión de una cuchilla, cortando sin prisa, día tras día. Intentó seguir adelante, pero la sensación constante era la de estar atrapada en una realidad que ella misma había creado, un laberinto de decisiones irreflexivas, vacío acumulado, verdades que fingía no ver. Daniel ahora compartía su rutina con Isabela. Una mujer dulce, de alma serena y mirada firme. Diferente de Laura en muchos aspectos, pero con una característica que había aprendido a valorar por encima de todo, su presencia. Isabela no llenó el silencio con promesas ni intentó compensar el pasado de Daniel con grandes gestos. Simplemente se quedó. Escuchó. Tocó con cuidado. Y eso fue suficiente. Vivían una relación basada en la sinceridad que brota de los escombros de un corazón demasiado herido.
Y aunque Daniel aún cargaba con profundas cicatrices, era evidente que había redescubierto algo que creía perdido para siempre, la paz de amar sin miedo. Sus pasos ya no vacilaban, su risa ya no era reticente. El dolor, aunque aún persistía en algún rincón de su memoria, ya no dictaba el ritmo de sus días. Fue una cálida tarde de septiembre cuando lo inesperado volvió a llamar a la puerta. Daniel estaba sentado en un pequeño café, revisando unos documentos en su tableta mientras esperaba a que Isabela saliera de una cita médica cercana. El lugar estaba tranquilo, casi vacío. Al levantar la vista para pedir otro café, vio una figura de pie, vacilante, en el umbral. Laura. Era diferente. Llevaba el pelo más corto, la expresión más sobria, una especie de tristeza contenida en sus gestos que no le resultaba familiar. Caminó hacia él con paso cuidadoso, como si supiera que estaba invadiendo un espacio que ya no le pertenecía. Se detuvo frente a la mesa y, antes de que él pudiera decir nada, le preguntó si podía sentarse. Daniel dudó un segundo, evaluando si había algo más que decir, pero luego asintió levemente. Ella retiró su silla con cuidado y se sentó. Durante unos segundos, el silencio entre ellos fue casi incómodo. Laura buscó en sus ojos una apertura, una pizca de afecto que la reconfortara, pero no la encontró. Solo serenidad. Y eso la desequilibró más que cualquier indiferencia. Respiró hondo y empezó a hablar con franqueza, con voz temblorosa pero decidida. Dijo que no estaba allí para rogar por otra oportunidad, ni para intentar justificar lo que ya no lo era. Estaba allí porque necesitaba decir la verdad. Toda la verdad. Daniel permaneció en silencio, observando. Laura entonces le habló del reloj, sí, pero no solo eso. Dijo que, semanas antes de la fiesta, ya había empezado a perderse en sí misma. Que sentía que algo le faltaba y, en lugar de buscar dentro de la relación, buscó fuera. Que nunca hubo un plan, que todo simplemente sucedió, y que lo único que sabía ahora, con certeza, era que había perdido lo mejor que había tenido. Le habló de la carta que él le escribió y de la que ella nunca se enteró. Y entonces, con discretas lágrimas corriendo por su rostro, reveló lo que aún no le había contado a nadie, que incluso antes de que se consumara la traición, ella ya sabía que ya no estaba presente en la relación, y que el reloj olvidado simbolizaba exactamente eso, su ausencia, su retirada silenciosa. Daniel, escuchando todo esto, mantuvo la mirada fija en ella, pero en su interior, algo se removió. No era ira. Era una especie de tristeza madura, un dolor que ya no dolía, pero dejaba huella. Cuando por fin habló, su voz era baja pero firme. Dijo que no necesitaba oír nada de eso para seguir adelante, porque ya lo había hecho. Que la había perdonado, pero no por ella, sino por sí mismo. Porque guardar rencor era como tener una habitación cerrada en el pecho, donde solo residía el dolor. Y se había liberado de eso. Dijo que no la odiaba, pero que ya no había lugar para ella en su vida. Que el amor que había existido había sido verdadero, sí, pero que no había sobrevivido. Y que, ahora, era un hombre diferente. Un hombre en paz. Y entonces, sin crueldad, pero con una franqueza desgarradora, añadió, no me perdiste el día de la fiesta. Me perdiste el día que decidiste guardar el reloj. Laura lloró en silencio. No hubo más discusiones ni excusas. Solo un vacío que ella misma había creado. Se disculpó, no porque quisiera recuperar algo, sino porque necesitaba que él supiera que dolía. Que por fin entendía lo que había hecho. Daniel la miró con triste compasión. No respondió. Simplemente se levantó, acomodó su silla y dijo con calma que esperaba que lo viera. Y antes de irse, añadió, el tiempo vale la pena cuando se comparte con quienes nunca se van. Y se fue, dejando a Laura allí, sola, rodeada de recuerdos que ya no tenían dónde vivir. Semanas después, Daniel e Isabela viajaron al campo, a una pequeña casa que él había comprado con economía y esmero. Un refugio. Plantaron un huerto juntos, renovaron habitaciones y crearon nuevos rituales. Era un nuevo capítulo, un libro que comenzaba sin la sombra del anterior. El dolor, ahora, era solo una historia pasada, y lo que sentía por Isabela era algo que no necesitaba grandes palabras para ser comprendido, era complicidad, respeto y decisión mutua.
Laura, a su vez, empezó a ver a un terapeuta. Quería comprender qué la había llevado a destruir algo tan excepcional. Empezó a reconstruirse, pero esta vez sin prisas, sin expectativas de volver a un pasado que ya no existía. Con el tiempo, aprendió a vivir con la culpa y a usar el dolor como base para ser mejor persona. No por él. Por ella. Y aunque nunca pudiera borrar lo que había hecho, sabía que el arrepentimiento sincero era lo mínimo que podía llevar consigo. Sus caminos nunca volvieron a cruzarse. Pero una noche lejana, bajo un cielo estrellado, tal vez Laura miró el reloj que llevaba en la muñeca, el mismo que una vez le compró a otro hombre, y finalmente comprendió que el tiempo no perdona a quienes no saben valorarlo. Porque algunas decisiones cuestan demasiado y algunas pérdidas son irreversibles. Aquella conversación en el café había sido el final no solo de un capítulo, sino de toda una era. Cuando Daniel dejó a Laura en aquella mesa, no se fue con el pecho henchido de orgullo ni con el alma ligera como la de un héroe que ha ganado una batalla. No. Se fue en silencio, cargando sobre sus hombros un cansancio que solo quien ha amado con todo y ha perdido por completo puede comprender. Había algo en su mirada que aún dolía, no porque él quisiera revivir el pasado, sino porque ahora ella parecía ver con claridad todo lo que él siempre le había mostrado y ella se había negado a ver. Ya no se trataba de querer que sufriera, ni de que pagara con lágrimas el precio de su decisión. Se trataba de darse cuenta de que ese sentimiento que una vez fue amor, luego dolor, luego silencio, finalmente se había convertido en indiferencia. Y esa fue la verdadera liberación. Fue como si aquel encuentro hubiera sellado, de una vez por todas, que lo que existía entre ellos ya no era más que un recuerdo desvanecido en el fondo de un libro que jamás volvería a abrirse. Pero nada de esto evitó que Daniel sintiera un nudo en el estómago al regresar a casa esa noche. Porque perdonar no es olvidar. Y escuchar, de boca de quien te hirió, el verdadero peso de lo perdido provoca inevitablemente una especie de duelo tardío. Se acostó junto a Isabela sin decir palabra, le sujetó la mano con fuerza y se quedó allí, en silencio, mientras el techo parecía girar sobre su cabeza. No había culpa, ni duda, solo una nostalgia vacía que no quería retorno, pero que aún así sabía cómo herir. Isabela, perspicaz como siempre, entendió el gesto. No hizo preguntas, no exigió respuestas. Simplemente devolvió el apretón de manos y permaneció allí, presente. Y así fue como, por primera vez en mucho tiempo, Daniel comprendió el verdadero valor de la lealtad. No se encuentra en discursos ni grandes hazañas, sino en la silenciosa firmeza de quienes eligen quedarse, incluso cuando no es un día de celebración. Sin embargo, para Laura, ese día no terminó en un simple silencio. Regresó a casa como quien regresa de un velorio sin cuerpo. Su rostro tenía la palidez de quien comprendió demasiado tarde, y su cuerpo la lentitud de quien ya no sabía dónde estaba. Esa silla vacía frente a ella, la nota que Daniel le había dejado meses atrás, el reloj con la frase que ahora sonaba a ironía, todo formaba una amarga sinfonía en su interior. Durante días, evitó el espejo. Empezó a salir menos. Canceló citas. No porque se estuviera castigando conscientemente, sino porque algo dentro de ella se había desconectado del mundo. Había perdido al hombre, sí, pero más que eso, se había perdido a sí misma en el proceso. Se dio cuenta de que, en el camino, se había moldeado tanto para cumplir con las expectativas externas que había dejado de escuchar su propia verdad interior. Quería ser más deseada, más vista, más valorada, y en su afán por sentirse importante para alguien, destruyó a quien la hacía sentir segura y completa. Ya no había esperanza de regreso, y eso no la motivó a buscarlo. Había comprendido que, ahora, cualquier intento de acercamiento sería invasivo, egoísta e irrespetuoso. No porque Daniel la odiara, sino precisamente porque había aprendido a amarla con tanto respeto que nunca más permitiría que ocupara un espacio donde no pudiera permanecer con dignidad. El dolor del rechazo fue duro, pero lo que realmente la destrozó fue tener que vivir con el recuerdo de quien había sido y lo que no había sabido valorar mientras aún tenía tiempo. Las semanas siguientes fueron una especie de desierto emocional. Laura empezó a cuestionar el significado de todo. Se sentía extraña incluso en su propia casa. Los muebles, los objetos, las paredes, todo parecía recordarle un tiempo que ya no le pertenecía. Empezó a escribir como una forma de catarsis. Puse todo lo que sentía en papel, sin filtros, sin vergüenza.
Escribí cartas que nunca enviaría, frases que nunca serían leídas. Era su forma de reconstruirse, aunque fuera en pedazos. Empezó a asistir a un grupo de terapia para mujeres que habían pasado por rupturas dolorosas, no para sentirse menos solas, sino para comprender los laberintos que crea la mente cuando dejamos de escucharnos a nosotras mismas. Allí, descubrió que su error no fue solo engañar a alguien, sino abandonarse a sí misma mucho antes. Mientras tanto, Daniel e Isabela se fortalecían mutuamente con gestos sencillos. Un almuerzo improvisado a mitad de semana, una conversación en el porche bajo la lluvia, un abrazo prolongado tras un día difícil. Las heridas del pasado no habían desaparecido, pero ya no eran el centro de atención. Isabela conocía su pasado, conocía suficientes detalles para comprender al hombre que amaba, pero nunca pidió comparaciones. No ocupaba el espacio de nadie, creaba el suyo propio. Y eso era lo que Daniel más admiraba. No había prisa, ni presión. Era como si todo con ella tuviera un nuevo ritmo, más ligero, más honesto. Se permitió ser vulnerable, sin miedo a ser menos amado por ello. Y cuanto más lo recibía ella, más comprendía él lo acostumbrado que se había vuelto al amor que necesitaba ganarse cada día, en lugar del amor que simplemente perduraba. Un día, mientras ordenaba cajas viejas para la mudanza a su nuevo apartamento, Daniel encontró la carta que le había escrito a Laura, la que nunca entregó. La leyó en silencio, sentado en el suelo, rodeado de recuerdos, mientras Isabela etiquetaba libros cerca. Era una carta sincera, llena de esperanza, llena de silenciosas súplicas para que ella volviera a ser la mujer de la que se había enamorado. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado, lo guardó en el sobre y, sin que Isabela se diera cuenta, lo arrojó a la chimenea que habían encendido para pasar la noche. No fue un gesto de ira, sino de liberación. La carta nunca llegó porque no estaba destinada a llegar. Y ahora, ni siquiera él necesitaba saber lo que había escrito. Al otro lado de la ciudad, Laura pasó la noche con la tele a bajo volumen, pero sin prestar atención. Empezaba a aceptar que su vida nunca volvería a ser la misma y que necesitaba construir algo nuevo, aunque aún no supiera por dónde empezar. Una amiga la invitó a un viaje corto, algo sencillo, para cambiar de aires. Aceptó. Fue la primera decisión en meses que tomó sin arrepentimiento. Durante ese viaje, contemplando el océano a lo lejos y sintiendo la arena fresca bajo sus pies, comprendió que su castigo no era la soledad. Era darse cuenta de que, cuando más necesitaba elegir con el corazón, elegía con el ego. Y que no había nadie más a quien culpar por eso. No fue una reconciliación ni un castigo. Fue una lenta curva hacia la aceptación. Cada uno había seguido un camino que ya no se cruzaba. Daniel, con paso firme junto a una mujer que lo amaba por quien era, no por lo que podía ofrecer. Laura, con pasos lentos pero conscientes hacia una versión más honesta de sí misma. Había, en ambos, una maduración distintiva, nacida del caos. Y esta maduración pronto traería una respuesta definitiva. Una lección definitiva. Algo que solo el tiempo podría enseñar. Y que ninguno de los dos olvidaría jamás. El tiempo seguía su curso con la implacable tranquilidad de los días que no esperan a nadie. Llegó el otoño con sus hojas amarillentas cubriendo las aceras, y con él nuevas rutinas, nuevos silencios, nuevas versiones el uno del otro. Daniel e Isabela se habían mudado a su nuevo apartamento hacía poco más de un mes. El espacio aún olía a pintura fresca y a posibilidades. Era un lugar soleado, con amplios ventanales y cortinas que danzaban al viento, como si la casa respirara sola. Los objetos aún se estaban acomodando, pero los detalles más importantes ya habían encontrado su lugar, el portarretratos con una foto de los dos sonriendo junto a un lago, el libro favorito de Isabela junto a la cama y una pequeña planta que Daniel regaba a diario como si fuera un símbolo secreto de la paciencia que habían necesitado cultivar el uno en el otro. Vivían en una paz que no requería explicación, pero que se sustentaba con gestos tan pequeños como preciosos. Daniel empezó a trabajar más en casa, disfrutando de la tranquilidad de su nuevo espacio. Sentía su mente más limpia, más despejada, como si por fin se hubiera desconectado de los recuerdos que aún lo atormentaban sin permiso. A veces, al terminar un proyecto, cerraba su portátil y salía al balcón a contemplar el bullicio de la calle, los perros paseando con sus dueños, el cielo cambiando de color al caer la tarde. Eran escenas comunes, pero ahora,
cargadas de significado. Comprendió que la felicidad no se encontraba en los momentos de euforia, sino en la estabilidad emocional de quienes aprendían a reconocer sus propios límites y a respetarse a sí mismos por encima de cualquier expectativa ajena. E Isabela formaba parte de ello sin intentar acaparar demasiado espacio. No lo empujaba hacia el futuro, simplemente caminaba a su lado con una naturalidad poco común, como si supiera que ningún amor sobrevive a la prisa. Hablaba poco de su pasado, no porque ignorara lo sucedido, sino porque respetaba lo que aún significaba. Había empatía en su mirada. Y eso bastaba. Laura, por otro lado, también estaba empezando a reconstruir algo dentro de sí misma, pero a partir de los escombros que ella misma había creado. Después del viaje con su amiga, decidió mudarse de casa. No porque el lugar estuviera maldito por los recuerdos, sino porque necesitaba un nuevo comienzo. Alquiló un pequeño apartamento en un barrio más tranquilo y menos concurrido. Un lugar que no reflejara sus elecciones anteriores. Empezó a pintar. Algo que había hecho de adolescente y que había abandonado por completo cuando la edad adulta se tragó su tiempo e identidad. Al principio, eran solo líneas inconexas, formas abstractas, colores intensos. Pero con el tiempo, las pinturas empezaron a contar historias, sus historias, disfrazadas de metáforas. No se las mostró a nadie, no buscó aprobación. Eran solo suyas. Por primera vez en mucho tiempo, Laura se centró en mirarse a sí misma con honestidad. Y esto, aunque doloroso, también fue liberador. Un domingo por la tarde, mientras paseaba por una feria de artesanía, se encontró por casualidad con una amiga de Daniel, una de las pocas con las que aún mantenía una tenue conexión. La mujer la saludó con cortesía, pero con cierta distancia. Charlaron de cosas superficiales, del tiempo, del trabajo, y entonces la amiga mencionó que Daniel se había casado discretamente semanas antes, en una ceremonia pequeña, solo para sus seres queridos. Laura sintió un ligero temblor en las manos, pero mantuvo la sonrisa. Asintió en agradecimiento y, al despedirse, respiró hondo. No eran celos. No era rabia. Era simplemente el impacto de una noticia que, a pesar de ser predecible, todavía le tocaba la fibra sensible. Él había seguido adelante. Definitivamente. Había dado un paso que no dejaba lugar a dudas. Y ella, ahora necesitaba acostumbrarse a la idea de que el amor que había destruido ya estaba en manos de otra persona. Y que esa otra persona no era la villana de la historia. Era simplemente la que llegó cuando ella decidió irse. Esa noche, se sentó frente al lienzo en blanco e intentó pintar. Pero no pudo. Por primera vez en meses, los colores no salían. Las líneas no tenían sentido. Era como si sus manos estuvieran conectadas a una mente que aún asimilaba la realidad. Se levantó, fue a la cocina, preparó té y se quedó mirando por la ventana, sintiendo el silencio de la casa como un espejo. Pensó en todo lo que había vivido con Daniel, no para revivirlo ni para torturarse, sino para comprender. Y se dio cuenta de algo que nunca se había admitido: ella no solo lo había traicionado con otro hombre, sino que lo había traicionado al retirarse de la relación incluso estando físicamente presente. Al no fijarse en los detalles, al no valorar los gestos, al elegir el ego por encima de la rendición. Y en ese momento, comprendió que el mayor error no fue el acto final, sino todo el camino que había recorrido en silencio para llegar allí. Y esta constatación dolió más que cualquier regaño, más que cualquier rechazo. Porque fue entonces cuando se dio cuenta de que la vida no siempre da la oportunidad de arreglar lo perdido. Al otro lado de la ciudad, Daniel regresaba de la panadería con pan caliente, mientras Isabela lo esperaba con el café listo. La radio sonaba una canción vieja, de esas que te arrullan en una tarde tranquila, y el olor a teatro lleno llenaba la habitación. Se sentaron juntos a la mesa y hablaron de cosas triviales, de una nueva serie que podrían empezar a ver, de la cena del próximo fin de semana, de la idea de adoptar un perro. Todo fluía con una ligereza que había olvidado y ahora redescubrió. Y, sin necesidad de decirlo, supo que estaba exactamente donde debía estar. Que todo el tortuoso camino que había recorrido para llegar allí había sido necesario. No para merecer a Isabela, sino para comprender el valor de un amor tranquilo, sin gritos, sin lagunas, sin urgencia. Un amor que llega y permanece. En otro momento,
Laura se habría permitido enviar un último mensaje. Una disculpa más profunda, un intento de decir que había cambiado. Pero ahora, sabía que solo sería un gesto para aliviar su propia culpa. No era justo. Ni para ella, ni para él. Así que, en lugar de buscar en el pasado, decidió escribirse a sí misma. Una carta que no sería enviada. Empezaba: hoy reconozco que te perdí antes de perderte de verdad. Y por eso, me perdono. Guardó el papel doblado dentro de uno de sus lienzos inacabados y salió al balcón. El cielo estaba despejado y una ligera brisa mecía las hojas de las plantas. Sonrió, no porque fuera feliz, sino porque se sentía completa. Por primera vez en mucho tiempo. El mundo exterior seguía girando como siempre. Pero para ambos, ahora había una nueva configuración interna. Daniel había transformado el dolor en sabiduría. Laura había transformado la pérdida en introspección. Y lo que los unía ahora ya no era el recuerdo de un amor, sino la certeza de que lo que no se cuida se desmorona. Y ese tiempo, aunque no lo cura todo, revela con precisión quién estaba presente, y quién solo estaba cerca. La noche de boda civil de Daniel e Isabela fue sencilla, sin focos, sin grandes representaciones, rodeado solo por personas que realmente formaban parte de su historia. La ceremonia fue breve, pero cargada de profundo significado. Su sí, quiero, no fue solo la formalización de un vínculo, sino la materialización de una elección: elegir continuar incluso después de que se hubiera destruido, elegir confiar de nuevo incluso después de haber visto esa confianza rota, elegir empezar de nuevo con alguien que no buscaba reemplazar el pasado, sino construir un nuevo presente. Las miradas intercambiadas en ese momento dijeron más que cualquier discurso. No hubo promesas de eternidad, solo una genuina voluntad de permanecer juntos mientras su amor fuera sincero, mientras su lealtad fuera mutua. Después de la ceremonia, regresaron a casa como si regresaran de una cena normal. La vida con Isabela era así: sencillez, silencio confortable y falta de urgencia. Lo que existía entre ellos era una alianza silenciosa, forjada en la escucha, el respeto y la paciente construcción del verdadero afecto. Sin embargo, unas semanas después, una exposición de arte local llamó la atención del pueblo. Artistas emergentes e independientes fueron invitados a exponer sus obras en una galería pública. Daniel, quien siempre había amado las artes visuales, acompañó a Isabela una tarde lluviosa de sábado, más por curiosidad que por cualquier expectativa. Recorrieron los pasillos de la galería de la mano, comentando las obras en voz baja, hasta que, en una de las salas más pequeñas, se detuvo ante un lienzo abstracto, donde pinceladas de rojo, negro y blanco se entrelazaban como heridas abiertas que intentaban cerrarse. El nombre de la artista, escrito discretamente debajo, le cortó la respiración por un instante. Era Laura. Había algo íntimo, brutal en esa pintura. Y Daniel, por mucho que no quisiera admitirlo, se reconoció allí. Isabela notó el repentino silencio, le apretó la mano y lo miró con calma. No dijo nada, solo observó la obra un momento más y luego siguió adelante. No era nostalgia. No era anhelo. Fue simplemente la confirmación de que, aunque por caminos diferentes, todos estaban afrontando sus consecuencias. Esa misma noche, Laura, en casa, vio en el perfil de la galería que el cuadro se había vendido. Por primera vez, una de sus obras había sido comprada por alguien a quien no conocía. No sabía quién era, pero el sentimiento era mixto, en parte orgullo, en parte vacío. Sabía que el cuadro era una especie de confesión silenciosa, una súplica de perdón que el mundo jamás escucharía. Tomó una copa de vino, se sentó en el suelo de la sala y lloró. No con profunda tristeza, sino con aceptación. Esto era lo más cerca que estaría de la redención. Había perdido al amor de su vida. No por un error momentáneo, sino por una serie de pequeñas ausencias, decisiones silenciosas que, juntas, crearon un abismo irreversible. Y ahora entendía que, por mucho que hubiera cambiado, madurado, comprendido lo que había hecho, el perdón que anhelaba nunca se traduciría en una retribución. Y eso era algo que finalmente podía aceptar. Días después, Laura recibió una invitación para participar en una entrevista en un podcast sobre mujeres que rehicieron sus vidas tras experiencias que les cambiaron la vida. Dudó antes de aceptar. No era de las que exponían su dolor.
Pero comprendió que había algo terapéutico en compartir su historia, sin victimismo, sin autocompasión, solo con la crudeza necesaria para que otras, quizás, no cometieran el mismo error. Durante la grabación, con voz firme, relató su trayectoria, sus altibajos, el momento en que se extravió y el momento en que se dio cuenta de que era demasiado tarde. Al final, cuando el entrevistador le preguntó qué le diría a la Laura del pasado, hubo un largo silencio. Entonces, con los ojos llenos de verdad, respondió: no confundas libertad con despreocupación. No confundas deseo con amor. Y, sobre todo, no traiciones a la única persona que nunca dejó de creer en ti. La entrevista se viralizó. Muchas mujeres se identificaron con ella. Algunas la criticaron, otras la comprendieron. Pero para Laura, eso no importó. Lo que importaba era que había dicho la verdad. Por primera vez, toda la verdad. Mientras tanto, Daniel e Isabela planeaban un pequeño viaje de celebración. No necesitaban destinos lujosos, solo tiempo de calidad, lejos de la rutina. Pasaron unos días en una casa de campo, rodeados de vegetación y el canto de los pájaros. En las noches frescas, se sentaban juntos junto a la chimenea, compartiendo anécdotas del día y hablando de planes, hijos y el futuro que ahora debían imaginar. Era un amor silencioso, construido entre líneas. Daniel ya no buscaba respuestas en el pasado ni justificaciones para lo vivido. Sabía que ciertas pérdidas son necesarias para reconocer el propio valor. Y ahora, junto a alguien que no le hacía mendigar atención ni luchar contra el desinterés, comprendió que el amor también implica ser elegido cada día, incluso en los días comunes. Una tarde, al regresar del mercado, Isabela encontró a Daniel sentado en el patio, con el perro que habían adoptado recientemente durmiendo a su lado. Sonreía y había una profunda paz en sus ojos. Cuando se acercó, él simplemente le dijo: llegaste cuando ya no sabía si aún había tiempo. Y me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo, siempre y cuando se empiece desde el lugar correcto. Ella simplemente lo abrazó. Porque algunas frases no necesitan respuesta. Solo presencia. Laura siguió pintando, escribiendo, reconstruyéndose. Nunca volvió a enamorarse de la misma manera, y quizá nunca volvería a amar como amó a Daniel, pero comprendió que algunas historias sirven para transformarnos, no para perdurar. Se convirtió en una mujer diferente, no para él, sino para sí misma. Una mujer que ahora conocía sus límites, que ahora elegía con más cuidado qué dar y a quién. Había aprendido de la forma más cruel: la traición destruye no solo a la otra persona, sino también a ti misma. Porque lo que rompes en los demás, inevitablemente se rompe en ti. Y así, el tiempo pasó. Cada uno con su propia historia, cada uno con sus propias cicatrices. Daniel reencontró el amor verdadero, no porque lo rescataran, sino porque tuvo el coraje de reconstruir. Laura perdió al amor de su vida y vivió con ese conocimiento, no como un castigo, sino como una cicatriz que le enseñó. Porque algunas heridas, incluso sanadas, nunca dejan de recordarnos de dónde provienen. Y al final, ambos comprendieron la verdad más dura de todas: el amor sin respeto es una ilusión, y la confianza traicionada es como el cristal, incluso pegado, nunca se recompone. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Daniel? ¿Y en el de Laura? Tu opinión es importante para que podamos entender cómo te conmovió esta historia. Y, por supuesto, suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna de las próximas historias que te mantendrán enganchado de principio a fin. Esta historia nos muestra que la traición destruye mucho más que una relación: destruye la confianza, destruye hogares, mata los verdaderos sentimientos y se lleva lo que quizá nunca regrese: el respeto. Engañar no es solo un error, es una elección. Y cada elección tiene un precio. Que esta historia te sirva de reflexión para que, antes de herir a alguien que te ama, consideres si realmente vale la pena perder el amor verdadero por un impulso fugaz. Recuerda, este canal no apoya y nunca romantiza ningún tipo de traición. Aquí contamos historias que demuestran claramente el impacto emocional de las decisiones imprudentes. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.